Bienvenido a un ejemplo sobre cómo determinar un volumen de revolución usando el método de la lavadora cuando tenemos una rotación sobre igual a 3. Entonces, para este ejemplo, se nos pide que usemos un método de lavado para determinar el volumen del sólido formado cuando la región limitada por y es igual a 1 2x al cuadrado, y es igual a 0 y x es igual a 2, se gira alrededor de y es igual a 3. Entonces, debido a que tenemos una rotación sobre igual a 3, que es paralela al eje x, usaremos esta fórmula aquí para determinar el volumen, donde el volumen es igual a pi tiempo integral de a b de la gran R de x al cuadrado menos la pequeña r de x al cuadrado integrada con respecto a x, o la gran R de x sería el radio exterior, y la pequeña r de x sería el radio interior. Entonces, para el primer paso, avancemos y grafiquemos la región acotada y dibujemos el eje de rotación. Escribí esto para ahorrar algo de tiempo. Aquí tenemos y es igual a 1 2 al cuadrado. Aquí tenemos y es igual a 0. Y aquí tenemos x es igual a 2. Entonces, esta región amarilla es una región limitada, y giraremos esta región alrededor de igual a 3, que es este eje aquí. Entonces, si giramos esta región sobre y es igual a 3, nos daría este sólido aquí. Entonces nuestro objetivo aquí es encontrar el volumen de este sólido. Sin embargo, para ayudarnos a configurar nuestra integral, siempre es útil dibujar un rectángulo representado, que debería ser un rectángulo perpendicular al eje de rotación, que sería este rectángulo aquí, que si giramos este rectángulo, nos daría una arandela de nuestro sólido. Observe cómo el grosor de este rectángulo es delta x, que es la razón por la que nos integramos con respecto a x, así que ahora trabajemos para determinar la gran R de x, el radio exterior, y la pequeña r de x, el radio interior. Debido a que estamos girando alrededor de y es igual a 3, el radio exterior sería esta distancia aquí. Entonces esta distancia es una gran R de x. El radio interno sería la distancia desde y igual a 3 a la gráfica de y igual a 1 2x al cuadrado, esta distancia aquí. Observe cómo la longitud del radio exterior, la gran R de x, no ha cambiado en esta región acotada. La distancia desde y es igual a 0, y es igual a 3 es siempre 3 unidades, lo que significa que R grande de x es igual a la constante 3. Necesitamos ser un poco más cuidadosos al determinar la pequeña r de x. Nuevamente, la pequeña r de x es la distancia desde la línea, y es igual a 3 y la gráfica de y es igual a 1 2x al cuadrado, que debería ser 3 unidades menos esta distancia aquí, que fue dado por el valor de la función de y es igual a 1 2x al cuadrado. Lo que significa que poco r de x es igual a 3 menos 1 2x al cuadrado. Nuevamente, tomamos la distancia de 3 unidades, y restamos el valor de la función dado por y igual a 1 2x al cuadrado. Nos deja con el radio interior, la pequeña r de x. Esto es todo lo que necesitamos para configurar la integral. Nos dará el volumen de este sólido aquí cuando giramos esta región limitada alrededor de igual a 3. Vamos a tener el volumen igual a pi veces integral de. Notaremos cómo la región límite va de x es igual a 0 a x es igual a 2. Observe que la integración es de 0 a 2, y luego tendremos una gran R de x al cuadrado, que sería 3 al cuadrado menos la pequeña r de x al cuadrado, que en este caso es la cantidad 3 menos 1 2x al cuadrado. Usted integra esto con respecto a x ahora que tenemos integral. Volvamos a nuestra primera diapositiva y evalúe esto. Tendremos pi veces integral de 0 a 2. Por supuesto, 3 al cuadrado es 9, así que tengo 9 menos la cantidad. Sigamos y cuadremos 3 menos 1 2x al cuadrado. Entonces tenemos 3 menos la mitad de x al cuadrado por la cantidad de 3 menos 1 2x al cuadrado. Entonces tenemos 9, y luego menos 3 2x al cuadrado. Menos otros 3 2x al cuadrado. Lo que nos da 6 2x al cuadrado negativo menos 3x al cuadrado. Y luego tenemos más 1 4x al cuarto. Recuerde, estamos restando el cuadrado en este binomio, por lo que es importante poner esto entre paréntesis. Tenemos menos la cantidad 9 menos 3x al cuadrado. Más 1 4x al cuarto. Entonces, simplificando, tenemos pi multiplicado por la integral de 0 a 2d. Tenemos 9 menos 9, eso es 0, y luego menos negativo 3x al cuadrado se vuelve positivo 3x al cuadrado, y luego tenemos menos 1 4x al cuarto.
Y ahora encontraremos los antiderivados. La antiderivada de 3x al cuadrado con respecto a x sería 3 veces x a la tercera dividida por 3, o simplemente x a la tercera. Y aquí vamos a tener menos 1/4 de antiderivada de x a la cuarta. Debe ser x al quinto dividido por 5. Así que escribamos esto como 1/4 por 5. X a la quinta. Observe que la integración es de 0 a 2. Vamos a simplificar esto una vez más, así que tenemos 5 veces. Tenemos x al tercero menos 1/20 x al quinto. Ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a, entonces tenemos pi multiplicado por la cantidad. Cuando x es 2, tenemos 2 al tercero menos 1/20 por 2 al quinto menos. Observe que una x es 0, ambos términos serían 0. Entonces tenemos pi multiplicado por 2 al tercero es 8 menos. Esto sería 32/20. Simplificando, obtenemos 32 pi dividido por 5. Y de nuevo, esto es volumen, por lo que serían unidades cúbicas. Entonces este es el volumen exacto de este sólido aquí formado al girar esta región amarilla alrededor de la línea y igual a 3. Por supuesto, si quisieras, podríamos obtener una aproximación decimal usando la calculadora. Y hagámoslo también. Tenemos 32 pi dividido por 5. Que serían aproximadamente 20.1062 unidades cúbicas. Cubic units. Espero que hayas encontrado esto útil.